¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende del momento que le den play a este video. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Y esta pues una emisión más de nuestra sección que hemos llamado Páginas Críticas, donde como ya saben nos dedicamos a revisar libros, textos que pensamos pueden contribuir a la construcción de un pensamiento crítico latinoamericano. Y en esta ocasión, como ya lo habíamos dicho en nuestro episodio anterior, nos vamos a dedicar a revisar de forma muy general, muy somera, algunos ensayos de este libro que lleva por título Modernidad y Blanquitud de Bolívar Echeverría, y que gracias a Editorial Era ya estamos comentándolo por segunda vez, ¿no? En la emisión pasada, como ustedes pueden ver, hicimos un comentario muy breve a su primer ensayo, ¿no? Que abre esta compilación, que se llama Definición a Modernidad. Y ahora vamos a dedicar nuestras baterías, vamos a dedicar nuestra atención a un texto que me parece también nodal en esta compilación de Bolívar Echeverría, que se llama La modernidad americana, claves para su comprensión. Y bueno, para hacer esto, como pueden ver, está aquí en la pantalla con nosotros otra vez Víctor Hugo Pacheco, fundador, miembro de Tiempos Equívocos. Víctor, gracias por apoyar otra vez este espacio, estos comentarios. Tú que eres una persona que ha dedicado parte de su trabajo a estudiar la obra de Echeverría, te agradezco mucho que estés acá de nueva cuenta, Víctor. Entonces, bueno, pues ¿cómo empezamos, Vic? ¿Cómo ves el texto? Muchas gracias, Fer. ¿Qué tal? Pues mira, yo creo que es interesante, ¿no? Hacer con una pequeña observación de este texto de Bolívar Echeverría, La modernidad americana, claves para su comprensión. Yo creo que uno de los últimos trabajos que hizo Bolívar Echeverría, ¿no? Sí, es de sus últimos trabajos. Yo recuerdo que en 2009 hizo un coloquio justo con ese título, ¿no? De la modernidad americana, en donde convocó a una serie de intelectuales, ahorita no recuerdo todos, pero entre ellos estuvo Eduardo Subirats, Rolando Cabrera, Carlos Subirats, Carlos Monsiváis, sí. Cordera, como decías, y de hecho salió una compilación justo también en Era, claro. bajo el mismo título. La modernidad americana. La modernidad americana. Entonces, el texto que ahí abre esa compilación es el mismo que aquí está incluyendo. Exacto. Acá, ¿no? Es el mismo texto, pero a lo que voy es que eso da cuenta de que es una de las últimas reflexiones que Bolívar Echeverría estaba haciendo en términos de ir redondeando lo que él entendía por el despliegue y el desarrollo de la modernidad. Sí, yo también traigo contigo que no solamente es uno de sus últimos trabajos, digamos, cronológicamente hablando en la vida intelectual de Echeverría, sino que también es una especie, yo lo diría así, de redondeo de toda su forma de interpretar o de darle sentido a la modernidad, ¿no? O sea, acá terminan por redondearse muchas cosas que en sus otros trabajos, ¿no? Como la modernidad de lo barroco, como qué es la modernidad, o las 15 tesis sobre modernidad y capitalismo. Acá me parece que en este texto comienzan a redondearse, ¿no? Y por eso creo que es un texto muy importante. Sí. No sé qué piensas tú, Víctor, pero me parece un texto quizás un poco atendido por la recepción que hoy está muy movida de la obra de Echeverría. Al menos yo no he encontrado, digamos, grandes recepciones sobre este tema, ¿no? Sí, fíjate que es curioso, ¿no? Porque el texto, como siempre, ¿no? Bolívar Echeverría parece que está de repente discutiendo solo, ¿no? O sí, discutiendo claro, desde la nada. Ajá. Pero anterior a este texto ya por lo menos, y no solo en términos de ensayo o de artículo, por lo menos hay un par de libros que tratan el mismo tema, ¿no? Claro. Uno por ahí es el de Samir Amin, donde habla precisamente también de ese aspecto de la americanización de la modernidad. En una visión, digamos, más panorámica dentro del marxismo, claro, uno no puede olvidar ahí las aportaciones de Antonio Gramsci, en esa perspectiva. Entonces me parece que Bolívar evidentemente está discutiendo desde su propia peculiaridad, desde sus propios intereses, pero al interior del marxismo ya también hay una reflexión que le precede, ¿no? Para presentar, sobre todo lo que los otros trabajos, a mi parecer creo que esa sería la diferencia, es que los otros trabajos sitúan esa americanización de la modernidad a partir de la hegemonía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Del siglo XX, que ya era evidente que eso estaba pasando, ¿no?
y Bolívar Echeverría lo que hace es más bien situar ese despliegue desde antes, ¿no? Claro. Específicamente desde el siglo XIX, pero también ya nos va a decir que ese mismo despliegue ya estaba a partir del siglo XVII. Sí. Sí, creo que tienes toda la razón ahí en ese punto. Desde la perspectiva, digamos, cronológica, sería evidente esta americanización, ¿no? Independientemente del contenido que le den diferentes autores, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? También hay otro autor que ahí quizás no es tan obvio, pero que a mí me parece que también aborda el tema, que es el propio Marx, ¿no? Que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Ya Marx veía la posibilidad ya en curso de esta americanización tal y como Bolívar la está, bueno, muy cercano a lo que Bolívar va a estar interpretándonos, ¿no? Pues como ves, Víctor, si de manera muy somera, de manera muy general, damos algunos elementos básicos o fundamentales de la propuesta echeverriana de la modernidad americana, ¿no? Claro. Estas claves para su comprensión, dice Bolívar, ¿no? Una de ellas, yo empezaría por ahí, Víctor, sería la que tú ya ponías sobre la mesa, ¿no? Que esta americanización no se da en la segunda mitad del siglo XIX, bueno, XX para Bolívar, ¿no? Sino que comienza a gestarse, esa es la palabra que utiliza, desde el siglo XVII, ¿no? Y el siglo XVII comienza a gestarse, ya en el siglo XIX dice se hace completamente presente, ¿no? Y este recorrido, ¿no?, que va a hacer Echeverría parte de una idea que a mí me parece sumamente sugestiva, de que es precisamente en el siglo XVII cuando la modernidad, desde el punto de vista de él, se bifurca, ¿no? Sí. O sea, la modernidad entendida tal y como él la plantea, ¿no? La modernidad como este proyecto civilizatorio, ¿no?, europeo, que promete a través de la técnica salvar la situación de escasez absoluta y llevarla a una escasez relativa, o sea, la modernidad entendida como eso, ¿no? Y que Bolívar ve que en Europa se están jugando diferentes proyectos para la misma, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas esa parte que dice Bolívar que incluso antes de que en el siglo XVII se bifurque la modernidad en un proyecto europeo y luego en un americano, ya en la propia Europa hay una especie de bifurcación, ¿no? Que sería la modernidad mediterránea, ¿no?, y la modernidad noreuropea, ¿no? Ya desde ahí ve Bolívar, digamos, una escisión, ¿no? Y esta modernidad, digamos, mediterránea, pues sería la católica, ¿no? Claro. Y la otra modernidad, la noreuropea, pues sería la protestante, ¿no? Ahí haciendo mucho eco de Weber, ¿no? Entonces la modernidad americana sería como una extensión, una continuación, al mismo tiempo una reedición, una reinvención de esa misma modernidad noreuropea, ¿no?, que sería ya no solamente la protestante, sino en el caso de América, la puritana, ¿no? Claro. Entonces digo, por ahí vienen las bifurcaciones que Bolívar va planteando, ¿no? Sí, que ahí también es un poco el contraste, ¿no? Porque el hecho de que se empiece a bifurcar en el siglo XVII tiene sentido, está relacionada con respecto al movimiento que va a generar la otra modernidad que le es propia a América también, para que sería la barroca. Que sería la barroca, ¿no? Entonces ahí también es interesante, ¿no? Porque el asunto estaría, ¿no?, en cómo una fracasa, ¿no? Claro, la barroca queda como proyecto fracasado, claro. Y esta, si bien no es que en un primer momento se vuelva hegemónica, sí va a estar como en germen de desarrollar sus potencialidades después, bueno, ¿no?, en el siglo XIX. Que lo va a lograr, ¿no? Porque dice Bolívar, la que domina ahora actualmente a una escala global es la americana, ¿no? Que bueno, evidentemente no tenemos que hacer la aclaración, cuando Bolívar dice americana, se está refiriendo evidentemente a Norteamérica, ¿no? A Estados Unidos, ¿sí? Ahora, un punto ahí importante que a mí me gustaría resaltar es esta idea. Primero, esta primera bifurcación que dice Bolívar se da, ¿no?, entre la Europa mediterránea y la Europa entonces digamos noratlántica, ¿no? Se da esa bifurcación. Entonces, digamos, la modernidad americana es la continuación de esa modernidad europea del norte. Mientras que la modernidad barroca, ¿no?, que es la que le va a entregar su identidad a América Latina, pues sería, Bolívar no lo dice así, pero sería el punto, ¿no? Sería la continuación de esa modernidad mediterránea, ¿no?, que finalmente nos llega a través, pues, del Imperio Católico, ¿no? Entonces estos dos proyectos, ¿no?, que son como continuaciones, que son como extensiones de la vieja Europa, ¿no?, y que, por ejemplo, en el caso de la modernidad barroco lo va a decir de forma muy clara Bolívar, ¿no? Es un intento de reinventar Europa fuera de Europa, América Latina, de salvar ya un proyecto agotado que es el europeo, ¿no?, y que finalmente va a fracasar, pero que en el caso de la modernidad americana se trata de otra cosa distinta, de otra cosa diferente, ¿no? No solamente es el intento de resalvar o reeditar a Europa fuera de Europa, sino que implica otra cosa, ¿no?
Y ese es el punto que Bolívar va a establecer, ¿no? Dice, cierto, la modernidad americana tiene puntos similares, semejantes a la modernidad europea, pero al mismo tiempo que tiene puntos similares, que tiene puntos homogéneos, también tiene divergencias, tiene puntos diferentes, y ese es el quid, digámoslo así, de la argumentación echeverriana, ¿no? Él quiere poner esas claves para su comprensión, o sea, comprender la especificidad de la modernidad americana, que la distinguiría de estas tres modernidades, ¿no? Me estoy refiriendo a la propia modernidad vieja europea, noratlántica, a la vieja modernidad europea mediterránea, e incluso la distinguiría de la modernidad barroca latinoamericana, ¿no? O sea, es esa especificidad que él está intentando buscar, ¿no? Claro, y es una cuestión de radicalidad absoluta, ¿no? Sin embargo, me parece que también, incluso antes de llegar a este punto, ¿no? Hay como otro paso también interesante, ¿no? Porque en una visión global de cómo se desarrolla para Bolívar Echeverría la modernidad, es una cosa interesante, ¿no? En el sentido de que en el siglo XVII queda derrotada el proyecto de modernidad católica jesuita, barroca, aquí en estas tierras, ¿no? Bueno, siglo XVIII prácticamente, ¿no? Sí, lo que Bolívar ve como el largo siglo XVII. Siglo XVII, ¿no? Sin embargo, va a decir, bueno, hay una cosa curiosa, ¿no? Porque el hecho de que aquí quede como incubada hasta cierto punto, sin desatar todas sus potencialidades, la modernidad americana, hace que el drama que se va a desarrollar, civilizatorio, político, etcétera, en el siglo que le sigue, no sea aquí mismo en América en general, ¿no? En el continente americano, pero que también tiene una implicación sumamente importante para el desarrollo que va a tener después esta modernidad americana, que es el drama y la derrota de lo que Bolívar va a ver como la modernidad, el etos romántico en el siglo XIX dentro de Europa, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Porque una de las cosas que permiten después que se desplieguen todas las posibilidades de esta modernidad americana, sobre todo ya en el otro siglo que va a venir, que será el siglo XX, tiene que ver que hay un momento, ¿no? En donde ese otro proyecto radical, alternativo, que aquí luego es un poco difícil, ¿no? Estas lecturas que Bolívar de repente da en relación al comunismo, ¿no? Pero que estaría precisamente ligada a esa tradición comunista, que es el etos barroco, el etos romántico, perdón. El etos romántico como la apuesta comunista. Como la apuesta comunista, ¿no? Va a ser derrotada en ese siglo XIX, ¿no? Mientras acá empieza a sacar todas sus potencialidades, la americanización de la modernidad, en Europa misma está ese proyecto radical de reconversión de la modernidad misma, también está de alguna manera siendo derrotada, ¿no? Entonces ahí hay como un movimiento, ¿no? En el que de alguna manera va a quedar libre esta americanización de la modernidad para desatarse. Sí, yo creo que tienes razón en el sentido de que esta modernidad americana, que va a ser la triunfante, la hegemónica hoy en día, ¿no? Avanza de derrotar en derrotar y derrotando, digamos, a los demás proyectos de modernidades alternas o múltiples, para decirlo en términos de Bolívar. Va avanzando a partir de subsumir y desaparecer y vencer esos otros proyectos no modernos, ¿no? Que le implican o que le ponen ciertos retos a la modernidad en cuanto tal, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, la modernidad capitalista, que es la realmente existente para Bolívar, ¿no? Tiene que batirse, ¿no? En contra de unos proyectos múltiples de la modernidad misma que se pretenden como no capitalistas, y también tiene que batirse en contra de esos proyectos premodernos, ¿no? Este doble, digamos, campo de batalla de la modernidad capitalista o la modernidad realmente existente están puestas en esta discusión, ¿no? Pero aquí el punto que me parece que Bolívar va a subrayar es que precisamente la modernidad americana va a lograr lo que ningún otro proyecto de modernidad capitalista, por ejemplo la europea, ha podido, que es derrotar, dice Bolívar, de manera completa al valor de uso, derrotar de manera completa a la forma natural, subsumirla a tal punto de identificarla casi de manera completa a la forma de valor, ¿no? Ninguna otra forma de modernidad capitalista ha podido lograr eso, ¿no? De esta manera, para Bolívar, incluso la modernidad americana logra el gran
hito, vamos a llamarlo así, de trastocar, de modificar, de transformar el valor del uso mismo, ¿no? De ahí que en este ensayo de la modernidad americana Bolívar lo cierre con una reflexión sobre lo que él entiende sobre la forma natural, ¿no? Claro. Porque con la modernidad americana la forma natural ya está completamente sometida al capitalismo, ¿no? Y ese sería, pienso yo, uno de los rasgos distintivos de la modernidad americana, que no tendría la modernidad capitalista noratlántica europea, y que por supuesto nunca logró la modernidad mediterránea con tintes barrocos, ¿no? Claro. Porque precisamente esas dos modernidades tuvo que lidiar, tuvo que pactar con otras formas civilizatorias que no eran ni modernas ni capitalistas. Pero acá, completamente bajo el dominio de la forma de valor, va a decir Bolívar Echeverría, ¿no? Desarmaron, sí, la modernidad americana desarmó al valor de uso, lo va a decir de manera así como muy, muy fuerte, ¿no? Sí, es el asunto es que ya precisamente derrotada cualquier otra modernidad con tintes anticapitalistas, sea, por mucho que hay una discusión fuerte en términos del etos romántico y la relación con el comunismo, claro, ¿no? Y previamente la cuestión de los jesuitas aquí, el asunto es que también justo lo que hace esta americanización de la modernidad es lograr realmente subsumir plenamente, ¿no?, toda cualquier otra organización social a nivel mundial, ¿no? Sí, esa es la peculiaridad. Por eso también es interesante, ¿no? Una de las cuestiones con las que empieza este capítulo Bolívar Echeverría puede sonar curioso, ¿no? Pero él empieza hablando de la situación en Medio Oriente, ¿no?, actualmente, ¿no? Recordemos, este texto más o menos se escribe en 2009, ¿no? Sí. Entonces todo el contexto que a partir de la década de los 2000 está pasando en Medio Oriente, ¿no? Y dice casi podríamos decir lo trágico de las sociedades orientales en el siglo XX es que después de sus independencias, la única manera que tienen de asumirse como modernas es occidentalizarse plenamente, ¿no? Sí. Y occidentalizarse no en el viejo estilo europeo, no, sino en el propiamente americano, ¿no? Esa es una de las cuestiones, incluso para poner en términos de debates actuales, lo que Bolívar Echeverría está pensando con este despliegue de la americanización de la modernidad. Claro, quizás sería una forma de sugerir que esta es la forma echeverriana de abordar el movimiento postcolonial, ¿no? Claro. Porque Bolívar lo dice muy claramente, ¿no? Estas naciones, incluso le llama así extraeuropeas, ¿no?, que comienzan su proceso de independencia en la segunda mitad del siglo XX, que es todo lo que abre en parte el giro de colonial, ¿no? Uh-huh. En parte, Bolívar dice, ya están americanizadas, ¿no? Claro. Incluso el precio que tienen que pagar por acceder, digamos, a los frutos, a los bienes de la modernidad, tiene que ser esta occidentalización al estilo, como tú ya lo dijiste, americana, ¿no? Y el estilo americana, o el estilo americano de esta occidentalización, lo que vamos a decir, ¿no?, es ese sometimiento completo de la forma natural del valor de uso a la dinámica del valor, ¿no? Sí. Y es ahí cuando uno se pregunta, bueno, entonces ¿dónde quedó el etos barroco? ¿Dónde quedó el etos romántico? ¿El etos clásico? ¿No? Y entonces aquí la respuesta que puede sugerir Echeverría es: han sido vencidos. Sí. Y todos han sido sustituidos por uno, ¿no?, el etos realista, la ética protestante, la que habla Weber y que Bolívar la reivindica ahí un tanto, y han quedado también sometidos a la blanquitud, ¿no? Sí, justo es lo que iba a decir, porque el otro movimiento que va a dar, y aquí lo menciona de paso, ¿no?, pero ya en un próximo capítulo le dedicaremos más atención, es justo en términos de la discusión con las identidades, ¿no? Claro, claro. Y ahí interviene justo esa parte, ¿no?, la blanquitud. O sea, para Bolívar Echeverría, en esta vuelta de siglo, ¿no?, esta entrada al siglo XXI, por decirlo de una manera diferente, no significa otra cosa que el sometimiento en términos hegemónicos también a los patrones y a los valores culturales de la blanquitud. Y esa blanquitud entendida como una especie, una manifestación de la modernización de la... Sí, es la identidad cultural civilizatoria del etos realista dominado por el valor que se valoriza, ¿no? Eso es lo que está diciendo Bolívar, claro, ¿no? Entonces, bueno, desde luego que desde muchos puntos de vista es una propuesta
controversial, ¿no? Sí. Que como tú decías, parece que Bolívar está dialogando solo, pero una vez que uno se mete, digamos, a sumergirse de forma detenida en sus ensayos, o sea, nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que tiene muchos interlocutores ahí implícitos, explícitos. Uno de ellos sería, evidentemente, los giros decoloniales, ¿no? Claro. Que otro punto que me parece sumamente interesante ahí, Víctor, no sé cómo lo veas tú, es que precisamente esta idea de la americanización de la modernidad permite ver que en realidad lo que coloniza ahora, por decirlo de alguna manera, lo que somete, por ejemplo, a estos pueblos que intentan descolonizarse, ya no sería propiamente un eurocentrismo, sino ya no sería la identidad ni la dinámica política que se genera en esta modernidad europea, noratlántica, o incluso esa modernidad barroca, ¿no? Mediterránea, ya no sería pues este eurocentrismo el que estaría, digamos, incidiendo en la dinámica colonial, sino ahora, si se permite la expresión, no digo que Echeverría lo diga, pero yo lo sugeriría, sino sería ahora un norteamericacentrismo, ¿no? Porque evidentemente ahora para Bolívar, pues la que lleva la dinámica del valor que se valoriza y de toda la dinámica de poder, de sometimiento, es la modernidad americana. Claro. ¿No? Sí, es ahí Yo sé que es un punto polémico, pero interesante, ¿no? Justo, mira, ahorita me estaba acordando de un texto, ¿no? Que se llama Orientalismo, Marxismo. Ah, sí, un libro que acabas de comentar, ¿no? Más revisitado que el espacio que tenemos. De un autor que vamos a subir el video. Que vamos a subir el video. Pero él justo lo que está discutiendo es algo similar a lo que tú estás planteando, ¿no? En el sentido de cómo redefinir o cómo pensar la cuestión de la cuestión de de lo postnacional, de la cuestión en relación con las teorías postcoloniales, ¿no? Y sobre todo en Medio Oriente, ¿no? O sea, cómo definir, ¿no? esa peculiaridad que están viviendo ahorita, ¿no? Y él ahí trata de hacer una crítica fuerte a Said, ¿no? Más allá a Edward Said, ¿no? Este clásico autor del orientalismo, ¿no? En donde más allá de que, bueno, le niega cualquier grado de o casi todo grado de originalidad, ¿no? Lo interesante es que él dice, bueno, es que esa noción de orientalismo ya no está operando, ¿no? Sin embargo, quizá no esté operando a la manera efectivamente como Said la teorizó, pero hay otras modalidades, otras formas, ¿no? En que eso está operando, y una de ellas puede ser esta, como lo dice Bolívar Echeverría, esta americanización de la modernidad es una cuestión de cómo refuncionalizas ese orientalismo, que efectivamente ya no es el que describe Said del siglo XIX, la relación entre la metrópoli y la colonia, sino más bien un orientalismo que está mediado dentro de una lógica de terror impulsada por Estados Unidos a partir de la década de los del 2000, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? En donde las redefiniciones no solo del imperio, sino del imperialismo como tal, han cambiado, ¿no? Y entonces ya podemos ver que precisamente ese orientalismo dentro de una era de terror es porque el imperio estalla, aunque no tenga esa vieja relación de centro-periferia, ¿no? De metrópoli-colonia. Sin embargo, quien está dictando la forma, y es un discurso, no solo a través de un discurso, sino de un hecho de poder de qué es lo oriental, es Estados Unidos. Sí, pues esa sería la americanización de la modernidad. Yo lo único que diría, más allá de no entrar ahorita con discusión con Said, que habría que hacerlo más adelante, es que este concepto de americanización de la modernidad de Bolívar Echeverría, como él la plantea, ¿no? Nos permite pensar por lo menos dos cosas. Me parece que son las que yo rescataría como para ir cerrando nuestra participación, porque el tiempo se nos agota, ¿no? La idea sería, una, la modernidad americana, a diferencia de la modernidad europea, capitalista de viejo cuño, ¿no? La noratlántica y la mediterránea, es pura, en el sentido de que ha alcanzado un grado máximo de desarrollo del capitalismo, ¿no? Ese grado máximo de capitalismo está señalado por el hecho de que la forma natural está completamente subsumida a la forma valor, ¿no? Estamos frente a un capitalismo de máximo desarrollo, a un capitalismo que ha logrado desplegar todas sus potencialidades, ¿no? Ese sería, digamos, uno de los puntos que está poniendo ahí Bolívar sobre la modernidad americana, lo que implicaría que la modernidad europea, aunque fuera capitalista, en términos de propio desarrollo del capitalismo, sería subdesarrollada o sería poco pura, ¿no? Y además es una idea muy ad hoc con unas ideas que Marx establece en los Grundrisse, ¿no? Que ya en otro espacio estaremos discutiendo ese punto, ¿no? Y la segunda cosa que me parece que nos permite ver el concepto de modernidad americana en Bolívar Echeverría es que
todo su pensamiento de él se articula, me parece, no sé si te de acuerdo conmigo, a partir de su forma muy original de leer la contradicción entre valor de uso y valor, ¿no? Y pareciera sugerir, y nada más lo estoy diciendo así como mera sugerencia para animar el debate y animar discusiones, es que con la modernidad americana esa contradicción aparentemente tiende a desaparecer porque, lo voy a decir así, porque él sugiere que el valor de uso está ya completamente sometido, identificado con la forma natural. Digo, con la forma valor, perdón. La forma natural ya está completamente identificada, sometida a la forma valor, ¿no? Como si esta contradicción ya no fuese una contradicción, porque ahora todo el valor de uso en sí mismo ya está adentro de la forma valor, de este valor que se valoriza, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que estaría como sugiriendo un tanto Bolívar, ¿no? Y entonces ahí uno vuelve a hacer la pregunta, si esto es correcto en la forma en que yo lo estoy planteando, pues ¿dónde quedarían los etes, ¿no? que tanto hemos estado discutiendo y que ha sido uno de los centros en la recepción de Echeverría? A mí este ensayo realmente me ha parecido sumamente sustantivo, me parece que es un punto de quiebre en el sentido de redondeo del pensamiento de Bolívar Echeverría, que habría que atender con más detenimiento, ¿no? Bueno, sí, eso es lo que yo podría decir de claro, este texto, ¿no? Yo creo que tienes razón, ¿no? O sea, con mucho detenimiento, porque no es que él abandone esta idea de los distintos etes, ¿no? Pero yo creo que quedan totalmente subsumidos incluso, ¿no? A ese despliegue de la americanización. Y por otro lado, ahí Pero yo no digo que los abandonen, yo lo que digo es que en su consecución lógica de la propia argumentación echeverriana, no es que se abandonen, sino que, como tú lo acabas de decir, queden subsumidos a la dinámica del valor de manera casi completa, porque él lo dice, el valor de uso queda desarmado, ¿no? Sí, sí, sí. Esa parte a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo por los años que hemos transcurrido desde la desaparición física de Bolívar Echeverría y que se la ha discutido como nunca, ¿no? Que me parece que uno de los puntos más, pues ahí como más calientes, digamos, en la discusión ha sido la posibilidad, por ejemplo, de un etos revolucionario, algunos lo llaman así, ¿no? Un etos comunitario, ¿no? Esas posibilidades que quizás con la modernidad americana estarían canceladas, ¿no? Quizás. Quizás, sí, esa es una cuestión ahí como fuerte, ¿no? Porque el hecho de que ya toda noción de valor de uso quede comprometida con la americanización de la modernidad, con el valor, ¿no? Implica entonces qué posibilidad real de resistencia hay para tratar de zafarse. Bueno, desde luego que Bolívar no está claudicando. No está claudicando nada, pero como es una de las cosas que quedan a discusión, ¿no? ¿Desde qué perspectiva, cómo se puede dar esto, ¿no? De hecho, estas claves para entender a la modernidad americana, dice Bolívar, tienen como una intención, ¿no? Combatir a la modernidad americana, ¿no? Combatirla, subvertirla, ¿no? Y aunque esto sucede así, aunque este sometimiento ya está para Bolívar redondeado, es un hecho, ¿no? Es el fenómeno más importante de la modernidad, dice Bolívar ahora, ¿no? Aún así creo, y eso se puede ver en otros ensayos de esta misma compilación, sigue apostándole por el valor ruso, ¿no? Sí. Ser de izquierda para Bolívar Echeverría implica apostarle o fomentar o inclinarse por el valor ruso, ¿no? Ese es un punto ahí. Y fíjate que ahí hay otra cosa, ¿no? Que uno puede debatir, ¿no? Porque justo en este asunto de que él mantiene esa apuesta del valor de uso, que sería precisamente entonces qué entender por un valor de uso, ¿no? Claro. Porque si el valor de uso desde cierta perspectiva ya queda comprometido con el valor, así totalmente, para Bolívar Echeverría puede ser que ya no estemos hablando de valores de uso, ¿no? Como tal, ¿no? Y eso lo digo porque él en esta última parte, ¿no? Donde termina hablando de la forma natural, hay una cuestión que puede parecer curiosa, ¿no? Que le dedica a la noción del automóvil, ¿no? El automóvil, que efectivamente es un valor de uso porque tiene utilidad, y no solo utilidad particular, sino social. Sin embargo, dice Bolívar Echeverría, hay una cuestión básica que el automóvil hace que no se pueda tomar al automóvil como un valor de uso, y tiene que ser con el hecho de que atenta con cualquier sentido de la vida para el ser humano, ¿no? O sea, en ese sentido, se siguen produciendo, se va a seguir produciendo efectivamente, ¿no? Dentro del capitalismo. El valor de uso es cómplice con el valor, ¿no? Ajá. Quien usa el valor de uso automóvil, incluso ahí cita un periodista francés, es imposible que se vuelva bolchevique o que sea bolchevique, ¿no? Porque ya el valor de uso automóvil de suyo
acaba con ese tipo de conciencia, con ese tipo de proyecto, ¿no? Rompe con la sociabilidad. Rompe con la sociabilidad, ¿no? Y lo dice aquí de forma muy clara Bolívar, ¿no? Con la modernización, con la modernidad americana, el valor de uso se trastoca, se pervierte, se modifica el valor de uso, ¿no? O sea, aquí estamos frente a una subsunción real, para decirlo en términos del propio Bolívar Echeverría, completamente, pues digamos, absoluta o completamente serio, ¿no? Se está modificando la forma natural de forma completa, a tal modo que, como tú dices, queda completamente comprometida con la forma natural, al punto en que le es completamente funcional, como el caso del automóvil, ¿no? Que estamos nosotros acá discutiendo. Entonces sí, bueno, en Bolívar no habría así como una especie de apología al valor de uso, ¿no? Se está dando cuenta, digamos, del trastocamiento, de la modificación que la forma valor hace sobre la forma natural y de las imposibilidades entonces que la forma natural pone ahora para devenir la actualidad de la revolución, que es lo que a Bolívar le interesa muchísimo, ¿no? Claro. Sí, es un texto que deberíamos seguir comentando, discutiendo, Víctor, pero pues, el tiempo se nos agota. Yo lo dejaba ahí, seguramente con todo lo que hemos dicho, y si alguien tuvo la paciencia de escucharnos estos 30 minutos, seguramente ya lo apagaron o han decidido que no vale la pena atender nada de lo que hemos dicho aquí. Sin embargo, creo que queda sobre la mesa muy clara la idea de que es importante discutir este texto, en especial de Bolívar, que, insisto, me parece ha sido poco atendido por la recepción tradicional de la Echeverría, y que, como vemos, tiene mucho de dónde desarrollar, ¿no? Aquí le dejamos. Aquí le dejamos. Víctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.